JCK 95.3 FM, transmitiendo desde Yopal para la Orinoquía colombiana. Manares Radio, emisora de interés público de la Gobernación. Yo me la pongo, yo me la pongo, yo me la pongo, me la pongo ya. Yo me la pongo, yo me la pongo, porque Colombia junta avanzará. Yo me la pongo por mi familia, yo me la pongo pa' camellar. Yo pa' poder abrazar a mis nietos y yo pa' volver a rumbear. La vacuna que tú te pones, a ti y a todos protegerá. Vacunémonos y volvamos a vivir y a valorar cada momento de la vida. Ministerio de Salud y Protección Social. Conoce los beneficios de vacunarte en minsalud.gov.co/mivacuna. Son las 8 de la mañana. Es momento de ingresar en este viaje de la educomunicación. Bienvenidos. Esto es Al Aire, Profe. Al Aire, Profe. ¡Al aire, profe! El juglar cantó las mismas canciones hasta el último de sus días, pero nunca las dejó por escrito. Cuando murió, sus seguidores se pusieron a discutir sobre cómo eran las letras, y discutieron tanto que, al cabo de un tiempo, ninguno se acordaba tampoco de la música. Abigail Fernández Aguirre. Muy buenos días, amables oyentes, amigos televidentes, compañeros maestros y estudiantes. Hoy es 14 de julio, es el día número 195, es el 195º día del año en el calendario gregoriano y el número 196 en los años bisiestos. Quedan 170 días para finalizar el año, 170 oportunidades para que usted, amigo oyente, sea un agente transformador de esta nuestra nueva historia. Vamos a saludar al profe David Garzón de la clase de Desarrollo Sostenible, que se encuentra ya con nosotros. Iris, buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días para todos, pues es un gusto estar aquí en Al Aire, profe, dispuestos a aprender, a conocer cada vez más de todo lo que tenemos para dar. Bueno, saludamos a todo el equipo de la oficina de prensa, a nuestro compañero Giovanni Reyes, director de la oficina de prensa, a Jimmy Gómez, director de la emisora, aquí a nuestra compañera Sandra Patricia Pino y a toda la gente del edificio aquí de la Gobernación que está muy pendiente de este laboratorio de educomunicación. Vamos a irnos entonces de una con el profe David Garzón y la clase de Desarrollo Sostenible. Profe David, buenos días, bienvenido al capítulo 70 de Al Aire, profe. Muy buenos días a toda la mesa. Un saludo a toda la audiencia. Es un placer estar nuevamente con ustedes después de superar algunos problemas técnicos. Vamos a continuar entonces comentando. Recuerden ustedes que veníamos hablando de una pregunta que nos hacía Andrés y los participantes nos estaban comentando antes sobre qué pasaba con las, no recuerdo exactamente, pero qué pasaba con la convención que Colombia pues todavía no ha ratificado. Entonces estuvimos hablando un poco de eso. Yo quiero seguir hablando como de convenciones climáticas de la mano, sobre todo hay unas convenciones en Río que hubo hace unos tiempos, ya desde el año 94 aproximadamente, y que más adelante hay unas convenciones en París que dan unos asuntos que se llaman mecanismos de mercado para solucionar problemas ambientales. Y Colombia pues ha ganado un premio en relación con eso, y vamos a ver las virtudes y las desventajas de este tipo de convenciones y cómo se crean mecanismos internacionales para ser sostenibles, porque recuerden que estamos en eso, en la sostenibilidad. Entonces les voy a compartir un poco la pantalla para los que puedan ver. Igual, de todas maneras, lo que vamos a hacer es explicar. Vamos a hablar entonces en la mañana de hoy sobre los mecanismos de mercado para la sostenibilidad. Esos son mecanismos que, como les digo, vienen de las convenciones, originalmente de la Convención de Río sobre Cambio Climático, donde los países empiezan a preocuparse. Ahí todavía no sabían que hay una evidencia científica frente al calentamiento global y la emisión de gases que hacemos los seres humanos, y ya desde el 94 hasta acá, en los 30 años que han sucedido, ya hay mucha más evidencia de la real efecto que tiene el comportamiento humano frente a los gases, al calentamiento global y a través de los gases de efecto invernadero. Entonces,
para comentarles de pronto a ustedes, algunos de los que no conozcan, el Acuerdo de París, que es el más reciente o uno de los más recientes, porque ahorita también estamos en la semana pues en el Asia, el cambio climático, todo el tiempo se hace, pero como acuerdo, el de París que intenta que haya que se reduzcan las emisiones a menos de 2 grados, idealmente el 1.5, para que estemos en el mundo en momentos previos a la industrialización. La idea es que sea más o menos esa misma relación de emisiones. Y pues el acuerdo dice que la temperatura, como les digo, tiene que estar por debajo del 2%, que los países ricos, la idea que son los que más contaminan, tienen que hacer 2 cosas. Uno, medir cuánto están emitiendo. 2, reducir las emisiones que están haciendo. Y 3, compensar, que por ahí es donde vamos. ¿Cómo compensan? Compensan con los países desarrollados, en desarrollo, perdón. Y lo hacen a través de donaciones o otros mecanismos que ya vamos a explicar. Entonces, es mostrar que todos los países deben comprometerse con una ruta clara, mostrar cómo van a disminuir los gases de efecto invernadero, y la idea es que a partir del 2050 empiece ya a reducirse, ya a generar un equilibrio entre lo que el mundo genera en desarrollo y lo que la naturaleza misma puede soportar, básicamente. De eso se trata. Aquí lo clave que les comento es que la idea es que eso lo hacen los poderosos. Entonces los países en desarrollo se inventan unos mecanismos para ellos tratar de, como les digo, reducir emisiones, si bien lo quieren hacer así, o compensar la reducción de emisiones con terceros países a través de unos proyectos que ya vamos a revisar, y hay unos mecanismos de revisión que tienen que ser estrictos, que también los vamos a comentar para que digan si esto efectivamente se está cumpliendo. Entonces esa es la primera parte, un poco el marco. El contexto viene con que en nuestro país, en Colombia, pues hace unos años, el ministro Ricardo Lozano, que en ese momento pues era el ministro del Medio Ambiente, fue y viajó pues al exterior y recibió un premio, porque en esos mecanismos de los que hablan los acuerdos internacionales de mercado, pues Colombia es un campeón en la innovación por los proyectos que se están desarrollando. Entonces a nosotros nos dieron un premio por, digamos, estar haciendo las cosas bien, y pues nos reconocieron sobre todo que tendríamos una regulación que incluyen los que ya se llaman los programas de compensación. Es decir, que por un lado, a las empresas que emiten gases de efecto invernadero, como a las bombas de gasolina, Ecopetrol, a todas las que estén relacionadas a las empresas de transporte, pues se les está cobrando un impuesto por contaminar, por un lado, y hay una regulación para eso, pero por el otro lado también existen mecanismos de compensación que más o menos funcionan de la misma manera, que ahorita les vamos a explicar, frente a cómo entonces se emiten los gases, cuántos se emiten y qué se puede hacer, si bien no la misma empresa, porque la misma empresa no tiene la capacidad para reducir el daño que ya hace, buscar en otra comunidad un proyecto que sí esté contribuyendo a la reducción, y a través de la compra de bonos de carbono generar la compensación. Básicamente de eso se trata. Y en Colombia pues nos reconocieron que hay una regulación que permite que existan esos bonos de carbono. Entonces ese es como el contexto de lo que les estamos diciendo. Los bonos de carbono concretamente tienen que ver con un mecanismo para reducir el cambio climático, para reducir la emisión de gases de carbono, y tiene que ver entonces con esos mecanismos internacionales que permiten a través de diferentes proyectos reducir emisiones, reducir deforestación, reducir degradación de bosques y conservar, aumentar las reservas de carbono, manejar sosteniblemente los bosques y mejorar la calidad de vida de las comunidades que habitan los territorios. Entonces lo que generan hay unas comunidades que pueden generar unos proyectos en los que efectivamente sí se haga todo eso, y ellos lo que hacen es emitir bonos porque están cuidando, están reduciendo la deforestación, la emisión, protegiendo los bosques y manteniendo las comunidades. Y por eso, en cuanto se pueda decir que se está generando o evitando que se produzcan dióxido de carbono o absorbiendo, ahí es donde viene un poco la métrica, cómo se hace, quién lo mide, pero el asunto es que ante una tonelada de dióxido de carbono que el proyecto evite que se libere a la atmósfera, se genera un bono de carbono. Y eso básicamente es un mecanismo de mercado porque es plata.
es plata que se puede vender a las empresas que quieren compensar porque están produciendo, pero ellas mismas no pueden reducir ya su producción porque tienen que pagar impuestos. Entonces el gobierno les dice o pagan impuestos obligatoriamente o compensan comprando bonos de carbono que les sale pues a las empresas un poco mejor y más barato. Entonces la idea es esa, el mecanismo es más o menos ese, el bono de carbono existe y pues las empresas pueden entonces a través de eso disminuir su electricidad, su transporte, cambiar las tecnologías y hay que saber pues que normalmente se emiten más o menos unas 4 toneladas de dióxido de carbono al año en Colombia, que además también de nosotros normalmente en un vuelo diario emitimos unas, digamos, 2 toneladas en promedio un pasajero entre Bogotá y Nueva York y que más o menos 4.7 toneladas de dióxido de carbono emite en promedio un carro en los Estados Unidos al año. Entonces, digamos que se produce bastante, un bono de carbono pues es una medida que han calculado que es suficiente y que tiene un precio pues en el mercado, en los cuales un poco es como rezar y pecar y rezar al mismo tiempo, ¿no? Es más o menos así, tiene sus deficiencias, pero pues es lo que existe, entre otras cosas, para lo que se puede realizar. El asunto y en términos un poco, digamos, ideales, el bono de carbono, como les decía, es una herramienta para reducir emisiones. ¿Cuál sería como la historia feliz pues, del bono de carbono? Por un lado, tenemos a una fábrica, una empresa, a lo que sea, que genere en teoría desarrollo, pero que tenga esos problemas porque emite dióxido de carbono, que es la que genera que se dé el efecto invernadero en el planeta. Por el otro, y también pues el dueño de la fábrica lo que hace es decirle, mire, yo voy a compensar lo que emito a través de un bono. Ahí es donde les digo que estoy pecando y estoy rezando al mismo tiempo a ver si empata. No estoy disminuyendo mi generación, pero estoy haciendo que otros, digamos, comparativamente eviten que eso pase y de esa manera pues empatan. Por el otro lado, entonces, está en general un proyecto porque puede estar en la Amazonía o en algún lugar, digamos, vulnerable de nuestro país o de cualquier otro país que tenga bosques o alguna manera de evitar el calentamiento. Y en esos lugares, pues hay unas selvas que, por ejemplo, están en riesgo de talarse. Eso puede ser una opción, ¿no? Entonces, hay una comunidad, ustedes saben que hay unos lugares como de frontera agrícola que están permanentemente recibiendo, pues, a los deforestadores, a los que tienen ganado, a cuando pasan vías, en fin, las selvas normalmente están muy, muy cercanas a poder tener deforestación. Entonces hay unas comunidades que habitan el bosque, que saben cómo se cuidan, que llevan mucho tiempo ya cuidándolos y que a través del bosque que tienen, pues esos bosques capturan dióxido de carbono como el que pudo haber arrojado la fábrica de alguna manera. Ellos lo que hacen es capturar y sintetizar el dióxido de carbono y volverlo oxígeno a través del proceso de fotosíntesis y eso. Entonces, lo que hace pues la fábrica es comprarle un bono de carbono a esas comunidades que están cuidando allá en esas regiones, que evitando que se talen los bosques y a través de cuidar los bosques, pues capturando el carbono. Y de ahí se da ese mecanismo que se llama el bono de carbono, siempre y cuando haya una firma independiente, normalmente internacional, que tiene una metodología para calcular cuánto dióxido de carbono efectivamente es el que esas comunidades, a través de todas las acciones que están haciendo, están evitando que se liberen en el medio ambiente. Ahí es donde viene un poco el tema. Hay una firma independiente que certifica que eso se está haciendo de esa manera y él calcula cuántos bonos de carbono tiene la capacidad de la comunidad de emitir y los pone en el mercado. Entonces, ese es el sistema eficiente, que supone que la atmósfera recibe menos carbono, las empresas pagan por la contaminación que hacen y las comunidades reciben recursos para vivir de alguna manera dignamente. Eso es básicamente en lo que consiste el mecanismo y por eso les digo, esa es como la parte pues de la historia feliz. Ahora, ¿cuál puede ser el inconveniente? En Colombia tenemos un gran proyecto que fue por el que nos dieron el premio, que se llama la Mataben. Eso Mataben es un proyecto, una selva
que existe en el departamento del Bichada, está por los ríos del norte, del Orinoco, por el norte del Bichada, perdón, en los ríos del Orinoco y del Oriente. Tiene relación con Guaviare y el sur con un caño que se llama Chupabé. El cuento es que es un lugar en el que es un bosque de transición entre la Amazonía y la Orinoquía, que tiene territorios inundables, diversidad de paisajes, tiene selva, tiene ya altillanuras, está parte del escudo guayanés y tiene una gran cantidad de actores indígenas que están protegiendo la selva y es un sitio realmente estratégico de nuestro país. Ese es el lugar de la selva Mataben y ellos han desarrollado a través de unos intermediarios unos proyectos para vigilar el territorio, mejorar pues sus sistemas de comunicaciones. Tienen ellos desde el 80, a finales de los 80, les hicieron una titulación de tierras a los resguardos indígenas que existían en la zona. Hay diferentes resguardos, hicieron un gran resguardo indígena, una asociación grande, y pues ellos tienen un sistema de gobernanza que les permite decir que efectivamente van a cuidar el bosque, y con eso y con esos intermediarios internacionales forjaron el proyecto, lo crearon y generaron bonos de carbono básicamente. Es importante entonces pues decir que la idea es que se detenga la deforestación, que protegen más de 1 millón de hectáreas de bosques y que se evita que a la atmósfera en promedio se liberen 3 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, que eso pues es un montón. Igual como les digo, entonces hay más o menos 15.000, 16.000 indígenas. Ellos están pues mejorando su acceso a educación, agua potable y están empoderando a los niños y las comunidades, y hay una firma internacional que verifica que eso suceda y que está como pendiente de eso. ¿Cuál es entonces el inconveniente que puede suceder? Que los incentivos para todos estos intermediarios de alguna manera son perversos, porque les conviene que a todo el mundo le vaya bien, que se emitan la mayor cantidad de bonos de carbono porque se genera la mayor cantidad de dinero. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Pues como les digo, Mataben es un lugar efectivamente estratégico, eso es cierto, y por eso nos dieron el premio. Ahora, para calcular los bonos de carbono, uno tiene que escoger un lugar donde se esté deforestando de manera similar a la del proyecto. Entonces uno compara, mire, lo que yo estoy dejando de evitar no es solo el proyecto, sino me comparo con otro lugar parecido, y frente a la deforestación que hace ese lugar en el tiempo, uno dice, mire, yo también me estoy deforestando y estoy evitando que se deforeste, y lo pruebo, porque ya en otro lugar que estoy comparando, ese se deforestó y esto es lo que yo estoy evitando que se deforeste. Esa es la mecánica, es una comparación con quién hizo el experimento y quién no lo hizo, básicamente. Y el que hizo el experimento, pues recibe los beneficios de los bonos de carbono. Y ahí es donde está la dificultad. Si nosotros escogemos un lugar de comparación que esté muy mal, pues lo que va a hacer es que nos inflemos las cifras. Y eso es un poco lo que dicen los estudiosos del tema. Nos dicen, mire, los lugares que están cogiendo los de la selva Mataben para comparar, si bien son cercanos, son lugares que no son iguales. ¿Por qué? Porque son lugares que están produciendo mucha más deforestación, porque tienen carreteras y vías cuando la selva de Mataben no tiene carreteras y vías, y porque están generando mucha más deforestación pues de la que efectivamente el proyecto está evitando que se dé. Entonces ahí es donde empiezan los inconvenientes, porque no es lo mismo ustedes hacer una comparación cercana con una comparación pues que no exista, o con una comparación demasiado mala, porque les infla los números y les va a arrojar que el proyecto que ustedes tienen está generando mucho más bonos de carbono de los que realmente se necesitan. ¿Y eso qué problemas tiene? Pues tiene varios problemas, porque por un lado, las empresas que están comprando los bonos de carbono, así lo hagan de buena fe, están dejando de pagar impuestos, y eso es plata que el sistema de los impuestos recolecta el dinero, y ese dinero se utiliza también para campañas de evitar que se dé el cambio climático. Entonces se está perdiendo plata que se hubiera podido recolectar por impuestos para hacer mejores proyectos. Se está generando eso por un lado. Y por el otro lado, también la cooperación internacional del país que yo les comentaba al comienzo. Hay una serie de países interesados en cooperar internacionalmente, pero antes de cooperar, de ese momentico,
yo solo coopero, pero résteme los bonos de carbono que el país ya emitió y frente a eso es que yo hago una cooperación o doy una plata. Entonces también se limita o se reduce la plata que por cooperación internacional se está generando porque hay unos bonos emitidos un poco inflados. Entonces, esas son las dos cosas pues que son negativas frente a estos proyectos que estamos viendo, que si no se hace bien la medición y se compara peras con manzanas para inflar las cifras, porque finalmente si ustedes se ponen a ver, pues aquí las comunidades no son las que se inventan un proyecto pues de este tipo tan grande porque pues requieren una serie de expertos que puedan hacer un proceso científico para poder comparar dos lugares y tener una serie de mediciones en las cuales vienen esas empresas internacionales que ellos ganan porque a ellos les interesa que el proyecto salga. Bueno, puede uno decir que porque las comunidades les vaya bien, pero eso también puede ser una excusa para recibir dinero. El que hace la verificación, pues de alguna manera le interesa que funcione porque pues ahí le están pagando su comisión para hacer la verificación. El que hace el proyecto, que es otro intermediario, pues le interesa porque él va en una comisión de los bonos de carbono. Entonces yo me invento el proyecto como agente externo, la comunidad pues la pongo porque la que es la dueña del territorio, pero yo como experto entro, hago el proceso, me gano un porcentaje del bono de carbono por el estudio técnico. Entonces los verificadores pues igualmente que son independientes pues les interesa que el negocio se dé para que también les paguen su proceso. Y los que comercializan, que son otra empresa también, los bonos de carbono, pues ganan por estar comercializando en los mercados y con las empresas y también llevan un porcentaje. Entonces las comunidades también dicen, bueno, pues yo acá soy más o menos invitado de piedra porque si bien yo me beneficio, no necesariamente me estoy beneficiando de todo lo que me podría beneficiar. Pues este montón de intermediarios acá están haciendo negocio conmigo de alguna forma, dicen las comunidades, y pues también recibir recursos y dinero pues tienen sus inconvenientes. Cualquiera que haya hecho trabajo comunitario sabe que cuando empieza el dinero y las comunidades, eso puede hacer que, sí, claro, les ayuda, pero mal manejado para las comunidades es un lío. Y las comunidades probablemente no estén suficientemente capacitadas para ellas mismas tomar el control del proceso y dependen de una serie de intermediarios extranjeros, internacionales, o fundaciones o muchas cosas que normalmente, pues obvio, todo el mundo lo hace de buena manera, pero al haber dinero, pues falta un mecanismo de control también para mejorar, empoderar más a las comunidades y mejorar el control frente a los intermediarios. El gobierno dice que esos son asuntos de privados y que no necesariamente pues él tiene que regular más allá de que exista el mecanismo, que eso se dé, que se haga bien la metodología, que ahí hace falta entonces también un poco de control porque pues digamos que no habla bien de este tipo este es el proyecto como bandera insignia que existe en nuestro país, como les digo se llama Mataben y pues es bueno ponerle los ojos porque poco a poco ese mecanismo pues de compensación se están dando por varias partes, no solamente se da ahí, ustedes miran el mapa y en muchos lugares de nuestro país se da este mecanismo de compensación. Entonces pues la idea es conocer que existen los mecanismos, que está bien que se den, pero tenemos que mirar cómo hacemos también para mejorar y hacerlos cada vez mejor. Y aquí mucho falta lupa pues, de las comunidades y de saber cómo se dan los mecanismos. Entonces, Andrés Iris, pues eso era lo que les tenía como que comentar. No sé qué dudas o inquietudes hayan y también pues, estamos pendientes a Pues, cualquier cosa que necesiten. profe David, pues no, muy contentos cuando esos ejercicios de responderle a los estudiantes, de responder a preguntas de la gente son muy importantes. Todo había comenzado por el acuerdo de Escazú. Por ahí comenzó, digamos, estas últimas dos clases fueron por responderle a los alumnos y es bastante importante porque el tema medioambiental y de la sostenibilidad cada vez está más en boga. Aquí ya hay empresas, por ejemplo, profe David, que están vendiendo temas de bonos de oxígeno, y de bonos de carbono y la huella de carbono. Ya hay la Fundación Catarú, acá ya han hecho 2 eventos de ventas de esos de bonos. Y es interesante porque la gente no entiende. Entonces uno dice, pero ¿cómo venden esos bonos los niños? Es interesante, bonos de carbono, ¿cómo hace uno el control de esos temas? Bueno, por ahí está y es muy interesante que los estudiantes sientan que sus inquietudes son respondidas y pues para eso está uno de profe David. Queremos contarle que estamos en el capítulo número 70, que ahí cada vez estamos mejorando más. Ya, mire, ya tenemos a Iris aquí presencialmente, que eso ya es importante, y cada vez estamos haciendo y logrando más cosas. Estamos muy contentos y muy orgullosos de poderlo tener a usted aquí en el plantel de Al Aire, profe.
Bueno, un saludo para todos. Estamos pendientes de cualquier duda o tema del que se quiera conversar y bueno, estaremos ahí en las siguientes emisiones. Un saludo para todos. Bueno, profe David, muchas gracias, muy amable usted por compartir su conocimiento y su energía. Les contamos que el profe David Garzón estudió aquí en el Colegio Braulio González, es politólogo de la Universidad de los Andes y comparte su conocimiento, su energía y todo su tiempo aquí con nosotros para las regiones de Colombia y para nuestra región del Casanare. Hoy tenemos un evento especial, una particularidad. Les recordamos, ante todo, que a las 9:30 hoy, si Dios lo permite, me hacen aquí unas miradas, tenemos la clase de Sociología y Antropología con las compañeras de la Universidad del Rosario, con las profes Uribe y Nicos, digo yo así porque para no decir el nombre completo, pero ellas están muy pendientes y estamos muy contentos. Pero por ahora nos vamos a ir con un evento particular que hay el día de hoy. Ustedes sabían que un equipo de médicos aquí de Casanare se fue a una misión a el país de Israel para conocer cómo están manejando ellos allá todo el tema del virus y todo el tema de salud. Mandaron una misión de la Secretaría de Salud de Casanare y ellos acaban de volver, están en un evento, en una rueda de prensa para contarnos cómo les fue porque hicieron un trabajo interesante y es un tema que pone muy optimistas aquí a los médicos y a la población para ver cómo manejamos nosotros en el departamento mejor el tema. Así que vamos a irnos. Voy a saludar a nuestra compañera Sandra Patricia, pero también vamos a saludar a nuestro compañero Jimmy Gómez, a José Patricio Solano y a los demás compañeros de la oficina de prensa que se encuentran allá en el evento. Por ahora nosotros queremos decirles que estamos en el capítulo número 70, hemos ya avanzado en diferentes áreas, hemos pasado por varios filtros técnicos, por varios filtros humanos, pues primero pasamos pasamos el virus, pasamos el año pasado, que fue primero mi primaria, ¿no? Sobrevivimos al apocalipsis inicial, digamos, al primer envionazo aquí del tema, y logramos sobrevivir con la inmarcesible los 4 años anteriores, 1 horita a la semana. Producto de la inmarcesible, un viaje a nuestra independencia, que fue el primer proyecto de educomunicación y de narración transmedia, ya en el momento, el año pasado, en que llega este tema y en que ya empezamos a ver el problema educativo, entonces mutamos y evolucionamos a este concepto, a este producto, que es el Laboratorio de Educomunicación al Aire Profe. Comenzamos, digamos, este año como un piloto, se hizo toda una apuesta desde la oficina de prensa de la Gobernación para lograr que la emisora se convirtiera en una emisora educativa y cultural, que eso es un proceso jurídico que tiene un poconón de vueltas ahí. Después de eso, entonces ya pudimos tener el programa en el horario prime time de nuestras emisoras locales, que es la mañana. Ese es el horario en que la gente más escucha radio. Estamos hablando, el prime time de Casanare es desde las 5 de la mañana hasta las 12 del día. Hay unos más específicos que es un sector de las 6 a las 10 de la mañana. Ese es el prime time de Casanare en radio. Entonces, logramos tener, imagínense, si antes era 1 horita semanal, entonces, profe, está muy cansoncito, tome 2 horas diarias en directo de lunes a viernes, a ver, para que se divierta. Aquí estamos, hemos logrado entonces poder, Iris, que es nuestra alumna, que estaba en Santander, hizo casi todo el pilotaje, casi todo el semestre estuvo haciéndolo a distancia, ya afortunadamente está aquí con nosotros y hemos logrado además pues poder tener en nuestro plantel a profes de mucho nivel, de mucha calidad, de muy buena actitud, como el profe David Garzón, como el profe Milton Valencia. Y bueno, ahora sí, ya estábamos en este diálogo mientras entraban aquí los compañeros de la Secretaría de Salud. Estamos ahí. Entonces queríamos contarles que, claro, hemos logrado poder tener profes de muy buen nivel. Saludamos entonces al profe Milton Valencia, que además nos hizo el enlace con las profes, las profes antropólogas y sociólogas de la Universidad del Rosario, que están haciendo una labor muy chévere. Se van a poner muy contentas de ver a Iris hoy aquí. Tenemos también a los profes, los profes del SENA, que son tremendos. Tenemos profes de diferentes instituciones educativas, tenemos profes de la Universidad Javeriana, tenemos profes, bueno, ahí entonces, eso es muy importante porque los hemos convocado, los profes, son profes que lo hacen voluntariamente, ¿sí? Que comparten su tiempo y tal, todo el tema, preparan las clases, no es que salgan ahí, acaban de ver la clase del profe David Garzón, las clases del profe Milton, las clases de los profes de inglés, cada uno se la juega a su manera y estamos poniéndolos a innovar y poniéndolos, o sea, es una propuesta que requiere trabajo y preparación y la gente se prepara mucho para salir al aire aquí con nosotros, se pone nervioso, todo el mundo está en su tema. Entonces, bueno,
Capítulo número 70, Iris. ¿Cómo te ha parecido este? Ya estamos en la tercera temporada, ya ahí estamos en acoplamiento para más cosas, ya estamos próximos a ir a dar un recorrido por las veredas, por algunos municipios. Ahí vamos, eso no es fácil, pero ya lo estamos logrando, ya estamos consolidando temas. Y lo más importante es que ya tenemos una audiencia que nos quiere, que nos llama. Los niños que nos escuchan, las mamitas. Mire, hoy las mamitas nos escriben, nos mandan mensajes por WhatsApp. Eso es un tema fantabuloso. Cuando ya va uno en el taxi y lo ay, usted es el del programa, tal. Bueno, eso también es un poquito delicadón, pero es importante porque ya hay un proceso de formación de públicos. Porque la radio educativa, si bien es cierto, pues tampoco todo el mundo no la escuchaba. Estábamos acostumbrados a escuchar las franjas de música, con unos temas más light de pronto, y bueno, poder generar la propuesta de radio educativa es muy interesante. Ahora sí, señoras y señores, estamos en el capítulo número 70 de Al Aire, Profe. Vamos a ir a un corte de mensajes institucionales para trasladarnos y geolocalizarnos en la rueda de prensa de los compañeros médicos de la Secretaría de Salud que vienen de Israel. Así que shalom, shalom. Vamos un momentico a corte de mensajes institucionales y ya volvemos con los señores de la Secretaría de Educación. Comprando nuestro pueblo todos vamos a ganar. Compren Casanare, no se vaya a otro lugar.